Hola familia, fijaos qué pedazo de pimientos rellenos de carne nos hemos marcado. Ahora que se acercan las fiestas navideñas, presentáis esto como entrante para la cena con vuestra familia y vais a quedar como auténticos marqueses. Así que si os apetece ver cómo los hemos preparado, acompañadme que vemos la intro y empezamos. Hola familia, bienvenidos a Cocina con Patrick, el canal de cocina donde hacemos recetas fáciles, divertidas y muy ricas. Así que si queréis aprender a hacerlas y sobre todo pasar un buen rato, acompañadme porque empezamos. Venga familia, pues manos a la obra y para ello vamos a empezar con nuestra salsita de los pimientos rellenos. Vamos a poner un cazo con el fuego medio tirando abajo y echamos un buen chorro de aceite de oliva virgen extra. En cuanto el aceite nos coja un poco de temperatura, agregamos la cebolla junto con el ajo. Bueno, yo la cebolla y el ajo lo he cortado muy finito, pero bueno, tampoco importa mucho el tamaño en este caso porque luego la salsa la vamos a pasar por la batidora, la vamos a triturar un poquito. Bueno, pues esto vamos a cocinarlo hasta que la cebolla se nos haya pochado un poquito y ya nos coja un tono transparente. Vamos a echarle un poquito de sal para ayudarla, vamos a echarla una mano para que empiece a sudar y como os digo, en cuanto se nos ponga transparente, continuamos. Bueno, ya tenemos la cebolla pochadita, ¿veis? Ya está transparente, ya está perfecta. Pues ahora agregamos la harina de maíz y esto lo vamos a mezclar un poquito y lo vamos a cocinar un par de minutillos para que la harina no pierda el sabor a crudo. Pues ahora, una vez cocinada la harina, le agregamos el vino de Jerez. Si no tuvierais vino de Jerez, pues un vino blanco normalito, tampoco hace falta que os gastéis una pasta. Le echamos el caldo de carne que hemos hecho con unos huesos y unas verduras y la salsa de tomate. Mezclamos todo el conjunto y le vamos a subir un poquito el fuego a fuego medio y lo vamos a tener cocinando, calculo que unos 15 minutos, que va a ser más que suficiente para que la salsa se cocine homogéneamente y nos coja textura. Pues venga, vamos a ponernos en marcha con el relleno de los pimientos. Para ello, en una sartén echamos, como no, un buen chorro de aceite de oliva. La sartén la tenemos a fuego medio. Le bajamos un pelín, ahora que ya nos ha cogido temperatura el aceite, le bajamos un pelín el fuego y agregamos los ajos junto con la cebolla. En este caso, la cebolla y los ajos sí que los vamos a echar muy finitos, porque el relleno va a ir tal cual, no va a ir triturado como la salsa. Entonces, cuanto más finito, mejor. Le echamos un poquito de sal, como antes, para echarle una manilla a la cebolla para que empiece a pochar, y lo vamos a tener pochando hasta que, como ya sabéis, la cebolla se nos ponga transparente. Bueno, ya tenemos la cebolla junto con el ajo bien pochados. Pues ahora agregamos la carne picada. La echamos ahí y a la carne le echamos un poquito de sal y vamos a molerle un poquito de pimienta. Vamos a cocinar la carne junto con la cebolla y el ajo aproximadamente unos 5 minutillos hasta que nos cambie de color, nos empiece a coger un color dorado, tostadito, ¿de acuerdo? ¿Veis cómo ha cambiado ya la carne de color? Bueno, pues ahora, llegados a este punto, vamos a agregar la nata líquida. La nata lo que va a hacer es que nos va a aportar cremosidad, nos va a quedar un relleno súper cremoso. Vamos a mezclarlo bien y una vez que lo tengamos mezclado, vamos a dejarlo cocinando todo el conjunto. Yo calculo que unos 4 minutos aproximadamente. Después de esos 4 minutos vamos a apagarlo y vamos a dejar que se enfríe para poder manipularlo cuando vayamos a rellenar los pimientos y no nos quememos. Pues ya tenemos la salsa preparada. Entonces ahora lo que vamos a hacer a continuación va a ser
vamos a meter la batidora y, como no, vamos a darle rock and roll del bueno hasta triturarla por completo. Venga, vamos allá. Ahora, familia, que tenemos la salsa triturada, vamos a poner un bol con un colador y vamos a echar la salsa. Vamos a colarla para que nos quede más fina todavía, y si tiene algún tipo de impureza, alguna pielecilla de la cebolla, pues se la quitamos. Fijaos, tenemos un pedazo de salsita fina. Bueno, pues esto vamos a reservarlo mientras vamos rellenando nuestros pimientos. Venga, vamos a por ellos. Pues ya tenemos el relleno que ha enfriado, y entonces ahora nos va a resultar mucho más fácil manipularlo. Fijaos, tenemos aquí los pimientos. Bueno, pues es tan sencillo como ponérnoslo aquí en la mano, que se abra, y ya con una cucharilla ir metiéndole el relleno. Si es que es súper sencillo. Yo conozco a un montón de gente que simplemente por no hacer esto que estamos haciendo de rellenar los pimientos son capaces de gastarse una pasta en pimientos rellenos congelados que no saben absolutamente a nada. ¿Ya habéis visto? Si es que es algo tan sencillo y tan rico, que si no lo quieres hacer es que o no quieres currar, porque vamos, hay que ser vago para no hacer esto. ¿Habéis visto? Si es que es súper sencillo, se rellenan echando leches. Bueno, ¿habéis visto, no? Qué cosa más sencilla, fijaos, qué cosa más bonita de pimiento. Bueno, pues dejadme que me voy a quedar aquí rellenándolos todos, y en cuanto los tenga vamos rematando la receta. Venga, familia, paciencia. Pues vamos a ir rematando nuestra receta de pimientos rellenos. Fijaos, ponemos un puchero, pero no lo vamos a poner al fuego todavía. Lo ponemos y vamos echando los pimientos, los vamos colocando. Por cierto, quería haceros una pregunta. ¿Os gusta la moda? Pues seguro que sí, porque a quién no le gusta la moda. Bueno, pues os voy a dejar por aquí arriba el enlace del canal de mi querida amiga Linda, que se llama Lindas Moda, un canal, vamos, una pasada. Os va a enseñar un montón de trucos, os va a dar un montón de consejos sobre moda, que ya veréis, es una pasada. Desde aquí, Linda, un besazo enorme y sigue adelante con tu canal, que es una pasada. Bueno, pues como os digo, vamos colocando los pimientos. A ver, por aquí el último. Y ahora, a continuación, vamos a echar dentro del puchero la salsa que teníamos reservada. La echamos bien por encima. ¡Qué pintaza, no me diréis que no tiene una pintaza espectacular! Bueno, pues ahora encendemos el fuego y lo ponemos a fuego medio. Y esto, en el momento que empiece a burbujear, que empiece a hervir, lo vamos a tener cocinando, como os digo, a fuego medio durante 10 minutillos. 10 minutillos van a ser más que suficiente para que los pimientos cojan todo el saborcillo de la salsa y nos queden espectaculares. Así que, familia, como os digo, en el momento que empiece a burbujear, que empiece a hervir, 10 minutillos y ya presentamos, ¿de acuerdo? Venga, pues no vayáis, ya tenemos los pimientos terminados. Así que fijaos que os lo voy a ir colocando aquí en un platito. Mirad qué espectáculo de pimientos, qué gozada, con ese relleno de carne, cebollita y ajito que le hemos hecho, con la nata, que queda súper hermoso. Buah, una pasada de pimientos. Esto lo ponéis como entrante en la cena de Navidad, ahora ya que vienen las fiestas, y vamos, triunfáis y no sabéis de qué manera. Van a flipar con estos pedazos de pimientos. Bueno, yo creo que 4 por persona va a estar más que bien. Ahora, con una cucharita vamos a coger un poquito de salsita, se la echamos por encima, salseamos bien. Vosotros no sé, pero yo ahora mismo me voy a bajar a la panadería y me voy a comprar 18 barras de pan, porque esta salsa pide pan. Bueno, pues ahora ya para rematar el plato, cogemos un poquito de perejil fresco que hemos picado, se lo echamos así por encima, que le dé un poquito de frescor, de color y, como no, de sabor. Pues ahí lo tenéis, familia, nuestros pimientos rellenos de carne
para empezar una cena de lujo esta Nochebuena o esta Nochevieja. Así que familia, ahí os lo dejo. Espero que lo disfrutéis, espero que os haya gustado la receta y el vídeo. Si ha sido así, de verdad os agradecería un montonazo que me dejarais un pedazo de like. Y ya, si sois buena gente, que sé que lo sois, si os suscribís a mi canal, me haríais la persona más feliz del mundo. Así que nada más, no me enrollo, que ya sé que soy muy pesado. Nada familia, ahí os lo dejo. Espero que lo disfrutéis y si os apetece nos vemos en el siguiente vídeo con la siguiente receta. Hasta la próxima.